Controlando sus emociones. Capítulo 9. La codependencia. La codependencia es un término que ha cobrado mucho auge en la actualidad, no solo en ámbitos cristianos, sino también en los no cristianos. Me gustaría dedicar este capítulo a analizar este problema desde mi propia perspectiva, y compartir con usted unas verdades espirituales al respecto que pueden ayudarlo a reconocerla y a encararse a ella más eficazmente. La dependencia y la adicción. Para comprender qué es la codependencia, debemos primero comprender de qué se trata la dependencia, o sea, una adicción a ciertos comportamientos, personas o cosas. Aunque a menudo pensamos que la adicción es la que se tiene con el tabaco, el alcohol, las drogas o alguna otra sustancia nociva, no es ese el caso. Las personas pueden volverse adictas a todo tipo de cosas, inclusive a otras personas. Es posible ser adicto a la preocupación, a la planificación excesiva, al razonamiento, al control, a gastar dinero, y a un millar de cosas, tanto buenas como malas. El problema con una adicción es que prueba que hay una falta de equilibrio. Como vimos en Primera de Pedro 5:8, en calidad de creyentes, usted y yo debemos guardar un buen equilibrio. ¿Por qué? Debido a que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la razón por la cual ese versículo nos instruye a resistirlo firme en la fe. Creo que el exceso es el parque de juegos del enemigo. Si hay cualquier aspecto de nuestra vida donde tenemos excesos, Satanás se servirá de ellos para sacarnos ventaja. En términos generales, una adicción es algo que una persona piensa o siente que tiene que tener, que no puede estar sin eso y hará lo imposible por conseguirlo, inclusive cosas descabelladas e irracionales en desobediencia a Dios. Todas las adicciones surgen de un comportamiento obsesivo-compulsivo. Miremos más de cerca este término para qué significa realmente. Comportamiento obsesivo-compulsivo. Según el DRAE, la palabra obsesión se refiere a una perturbación anímica producida por una idea fija. Es una idea que con tenaz persistencia asalta a la mente. O sea, que es una preocupación desmedida sobre algo. La persona que se obsesiona de algo piensa en ello todo el tiempo y nunca cesa de hablar al respecto. Su mente y lengua viven enfocados única y exclusivamente en eso. Si piensa y habla al respecto el tiempo suficiente, se vuelve un comportamiento compulsivo, o sea, que se siente obligado a hacer lo que sea para lograr su objetivo. Permítame compartir una ilustración propia. Hubo un tiempo en que me encantaba el yogur helado. Si me permitía pensar y hablar de ello suficiente tiempo, me podía llegar a obsesionar a tal punto que me veía obligada a meterme en el carro y manejar 40 minutos solo para comprar un vasito de 3 onzas. Ese es un comportamiento obsesivo-compulsivo. Me dominaba a mí, me era imposible controlarlo a él. Me sigue gustando el yogur helado, pero en medida. Ahora bien, de vez en cuando todos cometemos actos irracionales. Pero si nuestra vida está marcada por seguidos actos irracionales para satisfacer los impulsos y deseos, tenemos un problema entre manos. El diablo hará hincapié en el asunto, intentando convencernos de que no podemos controlar nuestros pensamientos y deseos, que no hay manera alguna de que podamos ser liberados de nuestro irracional comportamiento obsesivo-compulsivo que puede hasta llegar a ser dañino. Todo nace en la mente y en la lengua, y surge a raíz de una falta de equilibrio y de dominio propio. La solución al comportamiento obsesivo-compulsivo. Si el problema nace en la mente y en la lengua, entonces la solución también debe provenir de ellas. Caminar por el mejor camino que Dios ha trazado para nosotros es mucho más fácil de lo que imaginamos. La mejor manera de curarnos de lo que nos aflige, ya sea mental, física, emocional o espiritualmente, es hacer una lista de versículos bíblicos relacionados a nuestro problema y comenzar a declararlos con la lengua hasta que la revelación de los mismos nazca en la mente y en el corazón. ¿Recuerda usted cuál fue la solución que planteamos para luchar contra los sentimientos de rechazo? Era el comenzar cada día con la aseveración: Dios me ama. Él me ama. Esta verdad también se aplica a todo cuanto nos moleste, turbe o cause dolor, preocupación o desdicha. Si prestáramos más atención a lo que pasa en nuestra mente y lo que decimos con la lengua, experimentaríamos mucha más alegría, paz, plenitud y victoria en nuestra vida. Las adicciones son igual a cualquier otro problema mental, emocional o físico que podamos sufrir. Pueden ser sanados si se les aplica el tratamiento correspondiente. Aún el comportamiento obsesivo-compulsivo puede ser sanado mediante el poder del Espíritu Santo y la aplicación de la palabra de Dios. Reacción negativa. Claro está, cada vez que se hace el esfuerzo de vencer una adicción muy arraigada, van a sufrirse algunas reacciones negativas.
Cuando tomé la decisión firme de no impacientarme, preocuparme ni ponerme ya más a razonar las cosas, tuve una fuertísima reacción. Cada vez que me daba por vencida y me preocupaba, impacientaba o me ponía a razonar las cosas, me sentía mejor, por lo menos por un corto tiempo. Entonces me sentía aún peor porque había fracasado nuevamente y tenía que volver a empezar desde el principio. El mismo principio que se aplica a las adicciones físicas o a agentes químicos se aplica a las adicciones mentales o emocionales. Al igual que un fumador, un alcohólico o un drogadicto sufre una reacción dolorosa al quebrar el hábito que lo destruye, nosotros tendremos que pasar por un periodo de dolor o incomodidad para lograr romper las adicciones mentales o emocionales. Quizás la reacción sea aún peor si la adicción sea hacia otra persona o grupo de personas. Las personas, los lugares y las posiciones. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Juan 21:22. Mucho antes de que escuchara el término codependencia, prediqué un mensaje sobre la dependencia y la adicción que llamé, las personas, los lugares y las posiciones. Ese mensaje lo prediqué debido a que en ese tiempo estaba ocurriendo algo en mi vida a lo cual estaba haciendo frente, y pensé que quizás otras personas estarían teniendo la misma experiencia. Había establecido relaciones personales con un grupo de personas en una iglesia, en la cual yo ejercía ciertas responsabilidades y ocupaba un puesto de importancia. Quería estar en ese lugar, ocupando esa posición, entre personas con las cuales quería estar asociada. El único problema estaba en que Dios me estaba llamado a dejar atrás todo eso y continuar con lo próximo que Él tenía para mí. No entendía por qué me estaba resultando tan difícil obedecerle a Dios. Ahora sé que se debía a que yo dependía de esas personas, ese lugar y esa posición. Esas cosas eran las que determinaban mi valía y mi mérito. Mi sentimiento de seguridad, autoestima y satisfacción los obtenía de con quién me codeaba, dónde estaba y lo que estaba haciendo. Dios me estaba pidiendo que hiciera todo eso a un lado para ir a un lugar recóndito y empezar de nuevo de cero. Claro está, había promesas de por medio, como cuando Dios llamó a Abraham. Si me obedeces y haces lo que te pido, entonces ensancharé tu tienda y te extenderás hacia el norte, el sur, el este y el oeste, y te bendeciré y te haré bendición para los demás. Sin embargo, al igual que Abraham, para disfrutar de las bendiciones prometidas, tuve que dejar lo que pensaba era la fuente de mi felicidad y seguridad, para salir, sin saber a dónde ni lo que me esperaba al llegar. No me di cuenta de que tenía una adicción. Era adicta y dependía de esas personas, ese lugar y esa posición. Así que por un año entero desobedecí el llamado de Dios. Como hemos visto, el adicto hará cuanto tenga que hacer para satisfacer su deseo, aún hasta el punto de hacer cosas que no son sabias ni racionales, desobedeciendo a Dios. Ese es lo que estaba haciendo yo, aunque no lo entendía completamente en aquel entonces. La dependencia en las personas. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Jeremías 17:5-6. Si siente el alma seca, débil y desolada, puede deberse a que está dependiendo demasiado de la carne y no lo suficientemente en Dios. En mi propio caso, cuando tuve que responder al llamado de Dios, dejando atrás las personas, el lugar y la posición a la cual me había vuelto tan adicta, para obedecerle a Él, tuve que hacer un traspaso de mi dependencia, del hombre a Dios. Tuve que darme cuenta que confiar en las personas, no importa cuán buenas sean estas o en cuán alta estima las tengamos, es confianza mal puesta. La dependencia en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Jeremías 17:7-8. En Filipenses 3:3 el apóstol Pablo nos indica que no debemos depositar confianza alguna en la carne. Por el contrario, hay que depositar la confianza en Dios y solamente en Él. Él es la roca eterna e inmutable. Es Él quien nunca nos va a dejar ni desamparar ni defraudarnos. En mi vida llegué a un punto en que tuve que trasladar mi dependencia en los demás a dependencia en Dios. Amo a mi esposo, y tenemos una buena relación personal. Una vez me puse a pensar, ¿qué haría si falleciera Dave? Él es tan bueno conmigo y me ayuda de tantas maneras. ¿Qué haría si ya no lo tuviera más a mi lado? Mientras más seguía pensando por esa vena, más me turbaba y más miedo me infundía. Así que el Señor tuvo que lidiar conmigo al respecto. Me dijo,
Te digo lo que harías si algo le llegara a ocurrir a Dave. Seguirías haciendo exactamente lo que estás haciendo ahora, porque no es Dave el que te sostiene, soy yo. Resulta maravilloso gozar de todo tipo de apoyo humano, pero siempre debemos mantenernos firmes en Dios, únicamente en Él. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús como ejemplo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía que había en el hombre. Juan 2, 24 minutos, 25 segundos. Jesús, nuestro ejemplo y modelo, no confiaba en las personas porque conocía la naturaleza humana. Sin embargo, se relacionaba con las personas, especialmente con sus discípulos. Comía y bebía con ellos. Reía y lloraba con ellos. Eran sus amigos, y él se interesaba por ellos. Pero no se entregaba a ellos. Pienso que lo que eso implica es que dependía de ellos. No desnudaba ante ellos su alma. No se permitía llegar al punto de sentir que no podía vivir sin ellos. A propósito, se mantenía en una postura de dependencia total y única tan solo en Dios. Lo que el Señor nos dice en pasajes similares a este es que tenemos que guardar el equilibrio. Tenemos que amar a nuestro prójimo y mantener una buena relación con él. Debemos llevarnos bien con los demás a diario. Pero nunca debemos cometer el error de pensar que podemos depositar en los demás una confianza absoluta. No existe un ser humano que jamás nos fallará, desilusionará ni lastimará de alguna manera. No existe en la tierra tal persona. Esto no quiere decir que estemos juzgando negativamente a nuestro cónyuge, a la familia o a las amistades. Sencillamente es una observación acertada acerca de la naturaleza humana. Nosotros los seres humanos no tenemos la habilidad de ser 100% confiables, al igual que no tenemos la habilidad que se requiere para ser perfectos todo el tiempo. No ejerza presión sobre los demás al tener la expectativa de que nunca lo van a desilusionar, fallar o herirlo. Como bien dice Santiago. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, Santiago 3, 2. Esa es la razón por la cual necesitamos un sanador, aquel que nos conoce y sabe por lo que estamos pasando debido a que ha vivido en carne propia los mismos sentimientos, emociones, presiones y tentaciones, igual que nosotros, mas sin caer en pecado, como todos nosotros hacemos tan a menudo. Hebreos 4, 15. Para mantener el equilibrio adecuado. Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Gálatas 6. 14. En este versículo el apóstol Pablo aclara que él no se gloriaba en nada ni en nadie, porque el mundo se había crucificado para él, y él se había crucificado al mundo. Lo que pienso que quería decir era que en su vida mantenía todas las cosas, inclusive las personas, los lugares y las posiciones, dentro del equilibrio adecuado. No dependía de nada ni de nadie para mantener su gozo, su paz y su victoria en el Señor. Si no cuidamos de mantener el equilibrio adecuado en la vida, pueden desarrollarse en nosotros adicciones y hasta comportamientos obsesivo-compulsivos de los cuales Satanás se pueden servir para destruirnos a nosotros y que no podamos ser eficaces para Cristo. En mi caso, si comienzo a sentir que tengo que comer yogur helado todas las noches, o ir de compras día por medio o rodearme constantemente de personas que me digan qué maravillosa soy, entonces me he vuelto adicta a esas cosas. Dependo de ellas para sentirme la satisfacción que tanto anhelo tener. Me vuelvo al mundo para buscar lo que solo Dios puede darme. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 2, 3. Si usted y yo dejamos que nos volvamos adictos a las cosas y a las personas, y dependemos de ellos, el diablo los usará para causarnos todo tipo de dolores de cabeza. Es por eso que debemos fijar la mirada en Cristo y no en las cosas de este mundo, como nos exhorta a hacer Pablo en Colosenses 3, 2, 3. Al igual que Pablo, usted y yo hemos muerto a este mundo, y el mundo ha muerto para nosotros. No debemos buscar ayuda en él, sino en el Señor. Una vez en una de mis reuniones estaba imponiendo manos y orando por las personas cuando noté que había una mujer, más o menos de mi edad, que se había hecho un ovillo, gritaba y lloraba: mamita, te necesito. Papito, te necesito. Al principio titubeé si hacer algo o no, porque no soy psiquiatra y no tengo la capacitación necesaria para lidiar con las personas a nivel psicológico. Pero entonces comenzó a gritar: mamita, no permitas que papito me haga eso. Indudablemente comprendí que estaba haciendo una regresión a una época de su niñez cuando había sido maltratada, quizás física y sexualmente, por su padre.
La madre debe haber conocido del asunto, pero no hizo nada para ayudarla. Era muy posible que ambos padres la hayan rechazado y abandonado, y esa herida le había estado doliendo desde entonces. Seguía pegando voces y gritando lo mismo. Mamita, te necesito. Papito, te necesito. Por fin llegué a mi límite y comencé a decirle, no necesitas ni a tu mami ni a tu papi. Tienes todo cuanto necesitas. Tienes a Jesús. No llores ni te lamentes por algo que nunca vas a tener. Aférrate a lo que sí tienes. Seguí hablándole e insistiendo, hasta que el Espíritu Santo le dio la victoria. Comenzó a proclamar, no necesito ni a mami ni a papi. Tengo todo cuanto necesito. Tengo a Jesús. Me quedé ministrándole por un rato y entonces la dejé bajo la supervisión de otros consejeros mientras seguía ministrando y orando por los demás. Cuando volví 30 minutos después para ver cómo seguía, estaba en pleno dominio de sus facultades y de sus emociones. Usted y yo nunca nos sentiremos completos ni nos sentiremos bien mental ni emocionalmente mientras pensemos que tenemos que depender de algo o de alguien. Puede que sea lindo tenerlos, igual que habría sido lindo que esta mujer pudiera haber tenido a su mamá y a su papá. Pero no es necesario que tengamos a nadie ni a nada, excepto a Dios, para poder salir adelante. Tenemos que esforzarnos por depender únicamente del Señor y no permitir que desarrollemos dependencia alguna en ninguna otra persona ni en ninguna otra cosa. Dependa solamente en Dios. Es menester que dependamos de Dios, y únicamente de Él, no en Dios y otra persona o cosa que pensemos que necesitamos para ser felices. Solía pensar que nunca sería feliz a menos que creciera mi ministerio. Pero no aumentó hasta que aprendí que podía ser feliz aún si no creciera jamás. El Señor me dijo entonces, cualquier cosa que tengas que tener además de mí para ser feliz es algo que el diablo puede usar en contra tuya. Alguien hizo una placa con esas palabras y me la regaló, y yo la puse en mi recámara para que cada mañana, cuando abra los ojos, las viera y nunca cometiera el error de depender de nadie ni de nada que no fuera el Señor. En mis oraciones diarias a veces digo, Padre, hay algo que deseo, pero no quiero perder el equilibrio en las cosas ni adelantarme a ti. Si es tu voluntad, me gustaría tener esto. Pero si no es tu voluntad, entonces puedo ser feliz sin ello porque quiero que tú seas número uno en mi vida. Creo que si mantenemos las cosas dentro de la perspectiva y prioridad adecuada, Dios puede darnos mucho más de lo que jamás hayamos podido tener nosotros si hubiéramos ido en pos de las cosas, en vez de en pos de Él y su justicia. Mateo 6:33. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12, 42 minutos, 43 segundos. Hay muchas personas que nunca reciben lo mejor que Dios tiene preparado para ellos porque son adictos a obtener la aprobación de los demás. Aun si saben que cuál es la voluntad de Dios para ellos, no la siguen debido a que temen que sus amigos no lo comprendan o no estén de acuerdo. Es verdad que no todos aprueban de la forma en que Dios se mueve en nuestras vidas y de los métodos que usa para con nosotros. A mí me rechazaron casi totalmente cuando comencé a seguir la voluntad de Dios para mí. Era difícil mantenerme firme al respecto contra la crítica ajena. Durante ese tiempo aprendí que lo que importa no es la opinión de los demás, sino lo que Dios piensa al respecto. En Gálatas 1:10 Pablo escribió, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sea adicto a la aprobación ajena. Siga su corazón. Haga lo que usted cree que Dios le está diciendo que haga, y manténgase firme en Él y únicamente en Él. La definición de codependencia. Ahora que hemos estudiado lo que significa dependencia, que como dijimos es un tipo de adicción a comportamientos, personas o cosas, definamos entonces qué es la codependencia. La codependencia se da cuando una persona que tiene una dependencia, o una adicción, tiene un compañero que depende malsanamente de la persona con la adicción. Así que una persona codependiente es la que tiene una relación personal con alguien que está adicto a, obsesionado por o dominado por algo dañino o destructivo. Por ejemplo, cuando mi esposo y yo primero nos casamos, era adicta a ciertos sentimientos, como por ejemplo, al enojo. El 90% del tiempo me la pasaba enojada por algo. Debido a que en mi juventud había sido maltratada, estaba llena de amargura e ira reprimidas. Si David no hubiera estado bien cimentado en su relación con Dios y no hubiera sabido bien quién era él en Cristo, podría haberse dejado afectar por mi actitud y mi comportamiento.
De haberlo hecho, habríamos tenido una relación codependiente, porque él habría dependido de mí, mientras que yo dependía de mis emociones. Pero gracias a Dios, no fue eso lo que ocurrió. Una de las mejores cosas que mi esposo jamás haya hecho por mí es rehusarse a permitir que fuera yo la que lo hiciera feliz a él. Si usted tiene una relación personal con alguien que depende de las drogas, del alcohol, o alguna otra sustancia nociva, y usted depende de que esa persona lo haga feliz, entonces usted se ha vuelto codependiente. Aunque usted no es el que está adicto a esa sustancia que crea un hábito en la persona y domina su vida, de todos modos se ve afectado por ella. Ambos se vuelven codependientes del otro. Si usted y yo no tenemos cuidado, cuando trabamos una relación personal con otra persona que tiene una adicción, permitiremos que esa persona deposite en nosotros ese problema. ¿Tiene usted una relación personal con alguien que lo hace desdichado debido a su adicción o problema? De ser así, usted necesita hacer algo acerca de esa situación. En mi caso, mi esposo no se permitía a sí mismo a llegar a una relación de codependencia conmigo porque no permitía que yo depositara en él mis problemas. Por ejemplo, yo me enojaba con él y quería empezar una discusión, pero él se iba por su propio camino gozando de paz y armonía total. Me molestaba muchísimo con él porque no estaba dispuesto a pelear conmigo y le gritaba, ¿qué te pasa a ti? Ni siquiera eres humano. No se permita a sí mismo entrar en una relación de codependencia con nadie más. No permita que los demás depositen en usted sus problemas. No permita que los demás lo hagan sentirse desdichados sencillamente porque ellos lo sean. Si usted tiene una familia, no permita que su cónyuge ni sus hijos dominen sus emociones y roben su paz y su gozo. Solo por el hecho de que hayan tomado una decisión que los ha hecho sentirse desdichados no quiere decir que sea usted obligado a compartir esa desdicha. Ayúdelos a luchar contra el problema dentro de la medida de sus posibilidades, pero de ninguna manera caiga en la trampa de intentar resolverle los problemas a los demás o intentar hacerlos felices. Resulta imposible. Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros con libre albedrío, o sea, voluntad propia, que Él mismo nos ha dado. Cada uno es responsable de su propia felicidad. Si uno escoge permitirse a sí mismo sentirse desdichado e infeliz, el problema radica en uno, no en nadie más. De igual manera, el que otra persona decida sentirse miserable y desdichada no es culpa de uno. Ninguno de nosotros es responsable de la felicidad ajena. Pienso que no llegamos a comprender que de la mejor manera que uno puede ayudar a la persona es no cediendo a sus adicciones emocionales. Mi esposo siempre fue bueno conmigo. Me amaba, y me lo demostraba. Todos los días ofrecía compartir conmigo su amor y su felicidad, si yo quería aceptarlos. Pero nunca me forzó a aceptarlos. Me sentía con la entera libertad de unirme a su paz y felicidad si así deseaba hacerlo, y él se sentía con la entera libertad de no compartir mi desdicha y mi infelicidad. Resulta importante que no permitamos que los demás nos dominen y manipulen al punto de hacernos codependientes con ellos en sus ataduras emocionales. Si su cónyuge está enojado, se siente desdichado o miserable o triste, ese es problema de su cónyuge, no suyo. Si él o ella quiere sentarse y ponerse a lamentarse y a murmurar y tener lástima de sí mismo, usted no se ve obligado a unirse a esos sentimientos ni a sujetarse a ellos. Recuerdo enojarme con Dave muchísimo porque quería ir a jugar al golf todos los fines de semana. Intenté por todos los medios impedírselo. Mientras más lo intentaba, más jugaba él. Me ponía loca. Solía decirme, ¿por qué no me acompañas al campo de golf? Pero no era eso lo que yo quería. No era que yo no quisiera ir. Era cuestión de que yo quería que se quedara conmigo en casa. Como yo no quería ir, no quería que él fuera tampoco. Mas él iba y la pasaba de maravilla, mientras que yo me quedaba en casa todo el día sintiendo lástima de mí misma. En lo más profundo de mi interior, lo único que estaba haciendo era ser terca y obstinada. Pero eso era lo que estaba escogiendo hacer yo y era de mi responsabilidad, no de Dave. Aunque dependía de ciertas cosas para sentirme feliz, Dave no se permitía a sí mismo ser codependiente de mi adicción emocional. La pesadilla del dominio y la manipulación. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Isaías 49, 4. ¿Tiene idea alguna de la pesadilla que es pasarse la vida trabajando en vano, gastando las fuerzas a cambio de nada, de continuo intentar mantener a todo y a todos a su alrededor bajo control? Si usted vive esa pesadilla, Dios quiere que usted comprenda que puede tomar la resolución de cambiar. Usted puede decidirse a no ser controlador ni manipulador.
De igual manera, si usted ha permitido que lo controlen, dominen y manipulen, puede resolver romper con el poder que eso ejerce sobre su vida. La codependencia no es algo que se puede corregir solo por medio de la oración. Se necesita de una decisión firme y resuelta de la voluntad de la persona que se encuentra en esa situación. Si usted está adicto a cualquier tipo de sustancia que causa daño a la salud, tales como el tabaco, el alcohol o las drogas, entonces sabe que vencer ese hábito requerirá de cierto esfuerzo de parte suya. Lo mismo se aplica si usted es adicto al trabajo, a derrochar dinero, planifica demasiado o se preocupa constantemente. Para romper el ciclo de la adicción, tiene que hacer más que tan solo orar, también debe comprometerse a romper ese hábito por el poder de Dios. Igualmente, si usted depende de otra persona quien es adicta a alguna sustancia o actividad nociva, tiene que actuar. Tiene que tomar la decisión firme de que no permitirá que los problemas de esa persona lo hagan perder el equilibrio. ¿Cómo sabe uno si se está perdiendo el equilibrio? Porque comienza a perder la paz y el gozo. Si usted es como yo, ha pasado la mayor parte de la vida intentando controlar a todo y a todos los que lo rodean en un esfuerzo vano por protegerse para que no le vuelvan a hacer daño jamás. Tiene que aprender a renunciar a esos vanos esfuerzos, porque si no lo hace, terminará igual que yo, habiéndome esforzado en vano y habiendo gastado las fuerzas sin obtener nada a cambio. Usted necesita aprender lo que yo. Deje de luchar y sencillamente póngase en manos de Dios, fijando los ojos en Él, su recompensa y galardón. El temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4, 18. Siempre y cuando el codependiente sea el que domine en la relación, se siente seguro. Cuando pierde ese control, se siente vulnerable y amenazado, así que se torna molesto, enojado y se pone a la defensiva. Si acabo de describirlo a usted, entonces tiene que concentrarse en aprender cuánto lo ama Dios y que el perfecto amor echa fuera todo temor. No es necesario que usted tenga miedo de perder ni de que le hagan daño porque el amor de Dios lo rodea, lo penetra y lo protege. El complejo de sentirse salvador del mundo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, 3, 5. Además del temor, el codependiente a menudo posee un falso sentido de la responsabilidad. Piensa que es su deber arreglarlo todo. Piensa que tiene que cuidar de todos cuantos llega a conocer y asegurarse de que se sientan bien y disfruten. El resultado es que el codependiente por lo general termina sintiéndose frustrado y exhausto porque le es imposible mantenerlo todo arreglado, y que todo funcione perfectamente y que todos estén contentos y satisfechos. Un codependiente es en realidad igual de culpable que el dependiente. Si está viviendo con alguien que es dominante, y usted intenta por todos los medios mantener contenta a esa persona sacrificándose a sí misma para cumplir con sus expectativas o demandas, entonces usted está ayudándole a esa persona a perpetuar ese comportamiento. Hay quienes hasta se vuelven adictos al maltrato. Se acostumbran de tal manera al maltrato que piensan que se lo merecen. Es posible que además pienses que el comportamiento del que los maltrata de alguna manera es culpa suya. Es por eso que siguen haciendo todo lo posible por mantener contenta a la otra persona para que los traten bien a ellos. Si acabo de describirlo a usted y se da cuenta que es codependiente, manos afuera. Deje de responsabilizarse de todo y de los problemas de todos, ya hay alguien que tiene esa posición. Ayude a las personas de una manera razonable. Si usted siempre está intentando rescatar a todo el mundo que cruza su camino, usted se está haciendo daño a sí mismo y a los demás. Siempre y cuando intente hacerlo todo por los demás, se sentirá frustrado y desilusionado, y ellos jamás aprenderán a hacer nada por sí mismos. No desarrolle un complejo de salvador del mundo. No intente usurparle el papel a Jesucristo. No se vuelva personalmente responsable por los demás y sus problemas. Por el contrario, dé prioridad principal a resolver los suyos propios, y solo entonces podrá encarar los de los demás. La codependencia y una baja autoestima. La persona que es codependiente por lo general también sufre de una baja autoestima y con frecuencia es inmaduro. La persona madura no reacciona ante cada error que cometen sintiéndose emocional y espiritualmente asolado, sino que sabe mantener cierto equilibrio en la vida. Llegar a ser libre de la codependencia depende sobre el desarrollo de un sentido de valía aparte de lo que hace la persona. Si un individuo no es codependiente, puede solo pararse firme en Cristo.
Si uno es libre de la codependencia, entonces no depende de personas, lugares ni posiciones. No es necesario que se relacione con cierta persona, o estar en un cierto lugar, ni ocupar cierta posición para sentirse a salvo, confiado y seguro. Si usted es libre de la codependencia, no siente que tiene que estar en control de todo y de todos. Puede permitirles a los demás tomar sus propias decisiones y no sentirse amenazado por ello ni sentirse responsable. Usted no siente la necesidad de resolver cada problema o satisfacer a cada persona. Si usted está libre de la codependencia, puede pararse firme sobre sus dos pies y buscar en el Señor su valía y su mérito, no en las opiniones de los demás ni en circunstancias externas. Puede resistirse a que lo controlen, dominen o manipulen. Usted ha sido hecho libre del yugo de la codependencia porque sabe quién es en Cristo y confía en que el Señor le dará la victoria. Confíe en Dios. En las conferencias que dicto sobre la codependencia aliento a que las personas escuchen a Dios para que sea Él quien les diga lo que deben hacer, y entonces deben hacerlo. Si el Señor lo ha puesto en una situación difícil, Él es lo suficientemente poderoso como para cubrirlo con su gracia y mostrarle la manera más sabia de lidiar con esa situación para que ella no le haga daño. Es posible que no sea placentero vivir en esa situación, pero tiene que recordar que nuestro Dios es un Dios facilitador. Si usted sigue depositando en Él su confianza, Él se asegurará de que usted obtenga la victoria. Aunque esté viviendo con una persona controladora, dominante y manipuladora o aún un inconverso, no se desanime. Dios puede cambiar a la persona más mala y áspera del mundo. Puede cambiar completamente a los peores casos y usarlos para su gloria. Si usted está estancado en medio de una situación donde existe la codependencia, es posible que el Señor lo guíe a hablar con esa persona. Puede que lo lleve a usted a confrontar al que está haciéndole la vida desdichada. Si usted tiene miedo de hacerlo, Él le dará la valentía que necesitará para pararse firme. También le dará la sabiduría y la valentía de no dejarse maltratar ni permitir que esa persona se aproveche de usted. Sí, por ejemplo, si usted vive con un perfeccionista, Él le ayudará a no sentirse desdichado al intentar hacer lo imposible por mantener contenta a esa persona. El problema es que si usted ha permitido que esa situación continuara por muchos años, entonces se le hará difícil confrontar a esa persona. En mi propio caso, Dave vivió con mis fallas por mucho tiempo, pero a la larga comenzó a confrontarme y a mostrarme que necesitaba cambiar. Fue difícil. Aunque deseaba cambiar y hacer lo que sabía que era la voluntad de Dios, para cumplirla tuve que armarme de valor y entrar en un compromiso conmigo misma. Al contar con la presencia y el poder del Espíritu Santo que mora en usted, puede lograrse. Usted puede ser liberado de una manera segura si es obediente al Señor y confía en que Él lo va a libertar. ¿Fe o temor? Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Romanos 14, 23. ¿Es posible realmente permitir que otro ser humano nos domine y manipule, y honestamente decir que lo hacemos en fe? Claro que no. Sabemos que este tipo de comportamiento surge a raíz del temor, no de la fe. La fe obedece a Dios, pero el temor es fácilmente intimidado y encuentra muchas excusas para desobedecer. Una persona perfeccionista, un adicto al trabajo o alguien que es adicto a la perversión sexual, es igual de dependiente que un adicto a un agente químico, tal como el alcohol o las drogas. Si intentamos suplir las necesidades de esa persona, codependemos de ese individuo. Supongamos por ejemplo que vivimos con un hipocondríaco. Si no somos cuidadosos, podemos ser codependientes de las enfermedades imaginarias de esa persona. Todos queremos sentir compasión del que está enfermo. Ciertamente queremos ser bondadosos con ellos y ayudarlos. Pero puede ser que realmente no estén poniendo de su parte para mejorarse. Sencillamente se sirven de nuestra bondad y compasión para atraer la atención. Quizás fueron víctimas de maltrato en el pasado y están intentando obtener de nosotros lo que les faltó en su niñez. Es bueno ayudar a las personas heridas, pero cuando sus necesidades emocionales comienzan a dominarnos, el peligro que corremos es de dejarnos llevar por ellos y sus problemas en vez de por el Espíritu Santo de Dios. Si intentamos cumplir con las necesidades de los demás a expensas de nunca tener la libertad de hacer lo que nosotros sentimos que debemos hacer, codependemos en ese individuo y su problema. Si vemos que ese es el caso y no hacemos nada al respecto por tener miedo o por habernos equivocado al otorgar confianza, entonces nos hemos convertido en codependientes. La fe nos provoca que demos el paso y digamos o hagamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, el miedo lo que provoca es mantenernos tímidamente bajo control y dominio. Recuerde, la gente que está hambrienta de atención pueden usar sus debilidades emocionales o enfermedades para controlarnos.
¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas manipuladoras hacer comentarios como: estoy vieja, ahora nada de lo que me pase te importa, o te crié toda mi vida, me sacrifiqué para darte un techo, ropa y una educación y ahora solo quieres dejarme aquí sola? Existe un balance que debemos mantener en tales situaciones. Ese balance es el Espíritu Santo dentro de nosotros para guiarnos hacia la verdad de cada situación y circunstancia en la que nos vemos envueltos. Él nos proveerá la sabiduría para saber cuándo debemos adaptarnos y ajustarnos y cuándo debemos tomar una posición firme e inmovible. Mantenga en mente que la fe obedece a Dios, el miedo se mueve fácilmente por las emociones desenfrenadas. Codependiente, independiente o dependiente de Dios. Algunas veces quizás sea uno el que depende de alguien o algo. En otras ocasiones quizás seamos la persona de la que alguien depende. Tal vez también nos convertimos en personas independientes. Lo que eso quiere decir es que decidimos que no necesitamos a nadie incluyendo a Dios. Quizá decidimos hacer las cosas a nuestra manera, no permitiendo que nos convirtamos en dependientes de otros o que alguien dependa de uno. También nos podemos hacer codependientes, como ya describimos. Finalmente, nos podemos hacer dependientes de Dios, lo que es la respuesta a todos estos problemas de desbalance emocional. Por ejemplo, durante mi juventud dependí de la persona que me usaba y abusaba de mí. Este individuo, que dependía del alcohol y otros vicios, controlaba mi vida completamente de manera que yo no tuviera libertad alguna. Cuando me salí de esa relación codependiente, yo misma me convertí en una controladora y manipuladora, trataba que otros se hicieran codependientes de mí y mi necesidad de atención y afecto. Esa era la manera en yo era cuando me casé con mi esposo, quien me confrontó al respecto. Mi problema era una falta de equilibrio emocional, una falta de objetividad. Debido a mi trasfondo, simplemente no podía juzgar las cosas apropiadamente. No sabía cómo actuar normalmente porque no sabía lo que eso significaba. Reaccionaba de acuerdo a mis emociones en vez de acuerdo al sentido común, la sabiduría y la palabra de Dios en mí como creyente. Por ejemplo, si Dave estaba corrigiendo a nuestros niños, yo interfería para defenderlos. Dave trataba de decirme que no los estaba maltratando, pero como yo había sido maltratada tuve mucha dificultad en entender eso. Siempre quise llevar la disciplina porque pensaba que lo haría apropiadamente. En realidad, en ocasiones era más severa con ellos que como era Dave, pero confiaba en mí y no en él. Era una frenética del control. Siempre quise estar en control de todo porque no confiaba en nadie, solo en mí. Parte de lo que Dios tuvo que enseñarme fue a confiar en Él y no en mis emociones. Tuve que aprender a escuchar al sentido común que me decía que Dave no iba a maltratar a nuestros hijos o a mí y que podía confiarle sus vidas y la mía. Tuve que aprender a no ser independiente, ni codependiente, sino dependiente de Dios. Apartarse, decidir y actuar. El primer paso para superar la codependencia y convertirse en dependiente de Dios es identificar el problema. Permítame darle un ejemplo. Hace un tiempo tuve una amiga que tenía una personalidad fuerte y un temperamento explosivo. Ella tenía muchos problemas con su esposo y se molestaba fácilmente. Le permití que me controlara y manipulara porque no quería provocar hostilidad en ella. En ese caso, yo necesitaba identificar mi problema. Luego necesitaba desprenderme del mismo. Necesitaba alejarme a algún lugar donde pudiera analizar lo que estaba pasando y así tomar el siguiente paso, el cual era decidir qué hacer con la situación. Esta joven me llamaba muy a menudo para preguntarme si podía visitarme para hablar conmigo. Cuando venía, se quedaba casi todo el día e interrumpía cualquier plan que yo tuviera. Yo intentaba decirle que necesitaba estar a solas con el Señor, pero me preguntaba si podía venir, y yo siempre cedía diciéndole que sí. Aunque yo sabía que lo que me estaba pidiendo no era lo mejor para mí, le permitía el miedo que sentía por su coraje que le pasara por encima a lo que yo sabía que era la voluntad de Dios para mí. De manera que terminaba haciendo lo que ella esperaba de mí en vez de lo yo quería y necesitaba hacer. Estaba haciendo lo que fuera con tal de mantenerla estable. Desde entonces he aprendido que lo que necesito hacer en esa situación es apartarme y decir, ¿te puedo llamar de nuevo en unos minutos? Tengo unas cuantas cosas por hacer y entonces te llamaré. Así me podía desprender de esa situación perturbante y orar. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga aquí? ¿Quieres que adapte y ajuste mi itinerario y le permita a esta mujer venir a mi casa por su bien? ¿O prefieres que me mantenga firme y que haga lo que ya tenía planificado para hoy? Es asombroso cuando te alejas de tales situaciones incómodas y le permites a tus emociones que se asienten, en cuanto más sentido común y sabiduría podemos operar. Si el Señor te dice que hagas algo que sabes que va a ser difícil para ti, puedes recoger fuerza y valor para hacerlo.
En este caso, si el Señor me hubiese dicho, confronta esta situación y dile a esta mujer que necesitas pasar un tiempo a solas conmigo. Pude haber pedido fortaleza para hacerlo y no haber permitido que ella me controlara e intimidara. Esta es la belleza de ir al Padre en oración. Él siempre está ahí para ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Independientemente de lo que afrontemos en la vida, siempre nos podemos identificar, desprender y decidir. Entonces el último paso es actuar. Pero debemos estar seguros que la acción que tomemos sea la correcta. Grupo de recuperación de codependencia. Vestíos de toda la armadura de Dios, la armadura de un soldado bien armado que Dios provee, para que podáis estar firmes contra todas, asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra oponentes físicos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, supernatural. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, de peligro, y habiendo acabado todo, las demandas de la crisis, estar firmes, mantenerse fijo en su lugar. Efesios 6, 11, 13. Hay muchos grupos de recuperación por codependencia disponible hoy en día. Quisiera compartir con usted algunos de los beneficios y peligros asociados con ellos. Primero que nada, muchos de estos programas están dirigidos por la nueva era. Envuelven conceptos y prácticas que no van conforme a la Biblia. Un ejemplo es el manejo de la ira. Algunos enseñan que cuando una persona está molesta, debe encerrarse en un cuarto y expresar su coraje contra algún objeto inanimado, como algún mueble. En mi opinión, esa no es la clase de actividad de la que un cristiano debe participar. Recuerdo una dama cristiana que me compartió lo que había experimentado en uno de esos grupos. Me dijo que su consejera le pedía que golpeara su almohada para así sacar sus frustraciones y coraje. Le tuve que decir que en lo que a mí concierne esa práctica no es bíblica. Tengo una enseñanza en la cual abordo el tema de la ira reprimida desde el punto de vista de las Escrituras. En ella señalo que se nos dice en Efesios 6, 11, 13, que nuestra batalla no es solo con nuestras emociones, pero con las fuerzas espirituales que juegan con nuestras emociones. En la versión Reina Valera de este pasaje no dice que no luchamos contra sangre y carne, eso es contra nuestra naturaleza humana, pero contra principados y potestades, eso es, contra fuertes entidades espirituales. Pero aún así no podemos poner a pelear oscuridad contra oscuridad. Pienso que la mejor manera de resistir y vencer a nuestros poderosos enemigos espirituales no es dándole paso a nuestro coraje y frustración de manera carnal, sino rindiéndonos al poder y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Otra señora me contó que estaba en un grupo de recuperación de codependencia en su iglesia. Mientras la escuchaba describir el programa, me di cuenta que aunque tenía muchas buenas características y probablemente ayudaba a mucha gente, este programa en particular no estaba completamente basado en las Escrituras. Existen otros buenos programas, pero este estaba mezclando las Escrituras con las maneras del mundo, lo que es peligroso. Cuando le pregunté sobre el programa, ella contestó, verdaderamente lo estoy disfrutando y pienso que es bueno. Pero tengo ciertas preocupaciones al respecto. En realidad lo que decía era que el Espíritu de Dios le estaba dando una advertencia. Entonces prosiguió diciendo, escucho cristianos diciendo, si tienes un problema de codependencia, el Señor te hará libre. Simplemente cree en la palabra y todo saldrá bien. Ella me explicó que había sufrido mucho abuso en sus años de juventud y no estaba recibiendo toda la ayuda a sus problemas emocionales a través del programa en su iglesia. Ella quería saber qué yo pensaba. Le dije, creo firmemente que la sanidad emocional no es tan sencilla como decir, eres una nueva criatura en Cristo, simplemente camina como una. Entonces le expliqué que aunque legalmente somos nuevas criaturas en Cristo, experimentalmente tenemos que afrontar y tratar los malos frutos de nuestra vida, lo que es el resultado de las malas raíces del pasado. Es cierto que la palabra de Dios es verdad, y que es la verdad la que nos hace libres, vea Juan 17, 17, 8, 32. Pero también es cierto que tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida antes que tenga cualquier efecto que perdure en nuestra vida. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos revele cosas en nuestra mente y corazón que necesitan ser confrontadas a la luz de su palabra. Para ser liberados, debemos saber de qué hemos sido liberados y cómo resistir de manera que no regrese. ¿Sirviente de Dios o de uno mismo? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, para Cristo. Primera de Corintios 9, 19. Después de tratar por años con este tema de la sanación emocional, comencé a notar algo que me inquietó.
Vi a muchas personas hacer de la sanación una religión. Establecieron una pequeña religión codependiente separada de la Iglesia de Jesucristo, con un nuevo sistema de creencias y prácticas basadas en su condición y en la percepción de la cura para ello. El problema es que tales personas que se preocupan tanto de sus rituales y prácticas parece que nunca consiguen sanarse. Siempre están trabajando para conseguirlo. Si usted es parte de un grupo de recuperación de codependencia, no estoy diciendo que deba salirse. Le estoy simplemente advirtiendo que no deje que se convierta en el centro de su vida. No se envuelva tanto que usted y las demás personas en su vida se vean consumidas por su problema. Nunca use su problema como una excusa para tener malas actitudes o comportamiento. Si está registrado en un programa, asista al mismo y termine el curso. Una vez terminado, se debe graduar y continuar con su vida. No pase el resto de su tiempo en esta tierra centrando su atención en algo que necesita ser confrontado y tratado de una vez y para siempre. Sea transfigurado por la palabra. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, en la palabra de Dios, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, 18. Otro peligro de los grupos de recuperación de codependencia es la tendencia que tienen de clasificar como enfermedad lo que realmente es pecado. La Biblia no nos enseña que las adicciones son enfermedades sino pecado. Hay áreas a las que se les ha permitido salirse de balance, áreas que no son sometidas al autocontrol y las cuales necesitan ponerse bajo control con la ayuda del Espíritu. Quizá hay casos que son excepciones en los cuales el comportamiento adictivo se debe a un desbalance químico o algún otro problema físico, pero esos no son la mayoría de las situaciones. Si se deja esa puerta abierta, casi todo el mundo optará por pensar que su problema es algo que no pueden controlar, en vez de tomar responsabilidad por sus acciones. Si está envuelto o se ve afectado por algo que es pecaminoso, usted necesita reconocer ese pecado, confesárselo a Dios, pedirle que lo perdone, arrepiéntase y entonces continúe con su vida. Usted no tiene que pasar el resto de su vida sintiéndose culpable. Puede ser perdonado y completamente restaurado por la gracia y el poder de Dios. Comprendo que terminar con adicciones como lo son el alcoholismo, uso de drogas, perversión sexual, desórdenes alimenticios, jugar a las apuestas, etc., no es fácil. Aunque sinceramente creo que el patrón para la liberación es el mismo que se usa para cualquier otro problema o pecado. Romper con las adicciones de peso podría requerir más apoyo de los seres queridos o ayuda adicional del Espíritu Santo, pero la total liberación vendrá al seguir la dirección del Espíritu Santo y al rehusar vivir en esclavitud. Si no somos cuidadosos, actuaremos como las personas carnales que buscan excusas para sus pecados. Las únicas personas que van a lograr madurez espiritual son aquellas que están dispuestas a buscar en la palabra de Dios, se ven como son, y le permiten al Espíritu Santo que los guíe en cambiar esa imagen. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 22, 25. Si usted y yo debemos ser libres de la esclavitud, cualquiera que sea, tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra y no meramente escucharla. De lo contrario nos estamos engañando al ir en contra de la verdad. Es la verdad, y solo la verdad, la que nos hará libres. Para que esa verdad trabaje en nuestra vida, tenemos que ser responsables. No podemos tratar de excusar nuestros pecados y debilidades. En su lugar tenemos que convertirnos en servidores cautivos de Dios y no de nuestra naturaleza humana. Tenemos que depender de la guía del Señor y no de la de uno mismo, otras personas o cosas. Se pueden recibir beneficios de los grupos de recuperación si están de acuerdo con las Escrituras y si están dirigidos por personas maduras. Estos beneficios incluyen la oportunidad de hablar con otros que están pasando o han pasado por experiencias similares. Este tipo de intercambio y mutuo entendimiento parece ser importante para aquellos que están heridos. La gente parece sentirse cómoda hablando conmigo sobre el abuso que están viviendo porque saben que yo pasé por la misma situación. Frecuentemente me dicen que les da esperanza saber que otra persona pudo superar todo el dolor y la aflicción, y que ahora se siente realizado. También es bueno separar un tiempo a la semana para afrontar estas situaciones profundas. Previene el echar a un lado a las personas pretendiendo que no están ahí.
Es bueno rendirle cuentas a otro, un grupo lleno y dirigido por el Espíritu Santo puede proveer una atmósfera de rendir cuentas sin juzgar. La sanación también puede venir directamente del Espíritu Santo y la palabra de Dios. No tiene que venir de parte de ningún otro agente. Si Dios escoge usar a un individuo o a un grupo, esa es su opción. Pero lo importante es estar seguro que esa es su elección y no un desesperado intento de conseguir ayuda a cualquier precio. Satanás está esperando para destruir a aquellos que ya están heridos. Usualmente las personas que están emocionalmente golpeadas son fáciles de engañar. Han sido tan mal heridas, que fácilmente se sujetan a alguien o algo que se ofrezca a ayudarlas. Puede que suene algo sobreprotector, pero prefiero ser agresivamente prudente que ver a las personas engañadas y cayendo en peor cautiverio del que ya están sometidas. El punto es, Dios es nuestra ayuda. Él es su sanador. Él tiene un plan para su liberación. Asegúrese que sepa lo que es esto, entonces comience a caminar de un extremo a otro un paso a la vez. No permita que las lesiones emocionales controlen su decisión en esta materia. Siga a la paz y camine en sabiduría. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.